Bueno, bienvenidos a este episodio especial. Me han dado la antesala ahora de que se llamará Confesiones con los socios de Martínez y Caballero Abogados. Hoy estos abogados han dejado su toga fuera y vamos a verlos ahora tal cual, carne y hueso, día a día, las personas reales, porque muchas veces pues idealizamos a los abogados, ¿no? Los ponemos allí como en un pedestal de cómo nos imaginamos su vida, pero la realidad va a ser otra. Y esa historia de unas decisiones valientes y de lo que dos jóvenes abogados deciden convertir una idea en un proyecto que ya cumple el próximo año 10 años, una década. Y digo jóvenes con toda la intención porque Diana Caballero y José María Martínez, si no me equivoco, tienen apenas 33 años, ¿no? Entonces, esto significa que empezaron esta aventura cuando otros apenas estaban terminando un máster y ellos lo han empezado bastante jóvenes. Diana y José María, gracias por estar aquí. Para mí es todo un honor estar en este espacio compartiendo con ustedes. Más que abogados, hoy los conoceremos como soñadores que son, como esos emprendedores y que por lo tanto pues, se han convertido en unos expertos en aprender a base de tropiezos simpáticos, digámoslo así. Entonces, ¿están listos para confesar esa historia? Sí. Vamos a ver. José dice que depende de las preguntas, se confesará o no se confesará. Claro, hay que ser... Bueno, yo desde Tener temprano cuidado. le estoy haciendo las preguntas que sí está preparado porque este podcast, pues como digo, va a ser muy especial para conocer su historia y pues vamos a arrancar desde el principio. De la idea al despacho. Cuéntenme cómo nació esa idea de poder crear su propio despacho, dónde estaban, qué los inspiró o qué locura le llevó a decir, vamos a hacerlo. Bueno, a ver, digamos que nosotros llevamos siendo amigos desde la universidad. Entonces, claro, ya llevamos años trabajando juntos, solo 10 de despacho, pero casi 15 años de amistad. Entonces, claro, ya el trabajar juntos en la universidad, el hacer trabajos en la universidad juntos, pues nos llevó a entrar dentro de ese ciclo, ¿no? de trabajar juntos. Luego, creo que hubo un punto de conexión donde ambos hicimos prácticas juntos en el mismo despacho, donde pues ahí aprendimos también el uno del otro, ya en otro momento de nuestra carrera. Y creo que fue en ese punto donde yo ya dije como, bueno, yo me voy de aquí, no quiero seguir en este despacho porque quiero emprender mi camino. Y a la larga fui yo, creo que se lo propuso a José María. Fue como, José María, yo me voy a ir de aquí. Él se quedó en el despacho, a contar ahora un poco su parte, y yo me marché del despacho, emprendí, pero lo arrastré un poco conmigo de, bueno, yo quiero emprender, no quería hacerlo sola, tampoco teníamos claro si sola o en compañía de alguien, pero llevaba muchos años al lado de él. Entonces, claro, era una parte de mí, era un complemento de esa Diana Caballero en ese momento. Y para mí fue importante que él estuviera a mi lado. Y como al cabo de, no sé, 2 o 3 meses, si no estoy mal, finalmente ya nos unimos a trabajar juntos. Y lo que no esperábamos quizás era que todo esto evolucionara de esta manera. Lo que para los dos era una mesita como esta, más o menos, evolucionó a lo que ahora mismo somos en Martínez Caballero Abogados. Y bueno, no sé, ¿tú qué dices? Sí, a ver, estuvimos con Diana, nos conocimos en el primer año de la universidad, o sea, con 18 Yo años. 17, de hecho. Y pues sí, acabamos la carrera, acabamos el máster y ahí nos encontramos un poquillo pues con la necesidad de ver qué hacemos, ¿no? Porque es complicado para un abogado empezar, es difícil tener oportunidades que sean pues atractivas, ¿no? Entonces dijimos, mira, pues si no, a falta de tampoco tener nada alternativamente muy bueno, pues vamos a intentarlo, no perdemos nada. O sea, siempre es más fácil, yo creo, que emprender cuanto más joven eres, porque tienes menos que perder. Entonces, en ese momento, pues prácticamente no teníamos nada que perder y dijimos, pues ¿por qué no? Entonces, sí, estuvimos en ese despacho trabajando de prácticas, ella se fue antes, Diana, y quizá al mes o 2 meses fue cuando ya bueno, decidimos, yo salí de ese despacho y montamos el nuestro directamente. Pero fue sobre el mes de octubre, me parece, ¿no? Sí, justamente casi coincidente con este mes de octubre. También esa parte de que yo tenía en ese momento como 3 trabajos, no sé si te acuerdas. Hacía prácticas, trabajaba para mi propio despacho y trabajaba para un supermercado. Yo era cajera de supermercado. Y creo que llegó un momento en que José me dijo como, tienes que decidirte qué quieres hacer. Sí. De hecho, estuvimos ahí como hablando a ver cómo lo íbamos a hacer.
Y nada, pues conseguimos una oficinita en calle Mallorca. Estaba cerca de Encantes, ¿no? De la parada de metro de Encantes, ahí, entre Mallorca y Sepúlveda. No, Mallorca y Cartagena, eso, Cartagena. Y entonces, pues muy bien, era nada esto, era una mesa. Y Trabajar 12 horas en una mesa así, cara a cara. todo el rato. Y la gente cuando venían los clientes, pues estábamos ahí los dos. O tenía que salir uno para... Entonces, bueno, me acuerdo hasta del primer caso, que fue una nacionalidad. Entonces, sí. ¿Han vuelto a pasar por ahí, por esa oficinita? ¿Has pasado por esa calle? Uf, hace tiempo no, creo que no. Hace tiempo que no. Aunque conservamos muy buena amistad con la señora que nos alquiló el lugar, porque la verdad que fue una sorpresa para nosotros, porque el lugar era una oficina, pero realmente la señora no estaba por las tardes. Entonces, claro, cuando la gente venía pensaba que era un despacho nuestro, porque quedaba todo el espacio para nosotros. Entonces, teníamos hasta sala de espera, teníamos hasta una mesa fuera y una mesa dentro, pero realmente nuestro despacho era solamente la mesa de dentro. Y parecía que teníamos un despacho ya montado. Sí, la verdad, pues a ver, nos ayudó mucho también que el precio era muy barato y que prácticamente, pues a poco que ganáramos al mes, pues el gasto fijo era solo eso en ese momento. No teníamos tampoco que el colegio de abogados y ya está. Y lo que es la mutua, poquito, a lo mejor al mes, pues muy poco. Entonces, claro, eso nos permitió pues que incluso aunque no estuviéramos ganando mucho, porque esto es así, al principio no se gana, pero tampoco perdíamos. Entonces, pues poco a poco nos dio, al principio a lo mejor podíamos compartir al mes 50 euros y nos íbamos ahí a cenar o algo y ahí estaba nuestro dinero. Pero bueno, pudimos, por eso digo que nos pilló jóvenes y al ser jóvenes es más fácil, porque vivíamos en casa de familiares, ¿no? Entonces siempre es más fácil cuando tienes el apoyo de la familia. Bueno, José toca algo muy importante que yo no quería entrar todavía ahí, pero que creo que el momento es propicio con la parte económica, ¿no? No teníamos nada que perder o la ganancia eran 50 euros y yo creo que ese puede ser uno de los grandes temores de un emprendedor, ¿no? El tomar ese riesgo y decir, porque casi siempre lo que nosotros idealizamos lo queremos con todos los detalles perfecto y a lo mejor no resulta ser así. A ver, hablando de dinero, ¿cuánto tenían en el bolsillo cada uno cuando iniciaron el despacho? Nada. Nada, pues nos daría para pagar la fianza del alquiler y ya Creo está. que la fianza eran es que me acuerdo perfectamente, el alquiler valía 175 euros mensuales. Okay. Entonces creo que era lo que teníamos. Dimos un mes o dos, no, un mes, creo que un Sí, mes. hicimos un mes. Y digamos que el primer mes ya cubrimos el gasto del alquiler de la oficina y nos quedaron 50 euros, de los cuales nos fuimos a cenar y de los cuales pues ya se gastaron. Muy buenos administradores, ¿no? La Una buena ganancia inversión. La primera vez se fueron a celebrar, Claro, ¿no? claro, porque al final solo teníamos eso. Claro, que para nosotros la primera vez que cobramos pues fue muy especial, porque tampoco sabíamos ni cobrar, quiero decir, tampoco sabíamos los precios de las cosas, era todo muy así nuevo, ¿no? Entonces, pues esto que aunque cobramos 20 euros ya estábamos contentos, porque al final de cuentas, ¿sabes? No teníamos, nunca habíamos ganado dinero en un tema de abogados, ¿no? Estábamos como prácticas, era como diferente, pero ahora ya era como... Pero por lo que comentan en la práctica tampoco duraron mucho tiempo trabajando por su cuenta. ¿Fue solo 3 meses en el que, Haciendo después de práctica. graduados de que se Poco deciden... tiempo, sí. Muy poco tiempo, sí. Yo creo que máximo unos 5 meses. Yo empecé en mayo, tú estabas antes, porque tú estabas haciendo las prácticas del máster ahí. Sí. Y Yo quería un poquito más de práctica, sí. Yo empecé allí en mayo, me acuerdo que era mayo, y hasta octubre, 5 meses, tú creo que te fuiste en septiembre. Sí. Entonces, pues poco tiempo. Pero bueno, ya nos dio porque al final era un despacho que tenía bastantes gente, bastantes personas, o sea que era... Yo creo que en ese momento pudimos ver la capacidad que teníamos los dos, porque ese despacho lo llevamos los dos. O sea, literalmente vivía ese despacho realmente por él y por mí. Porque él era un motor civil y yo era un motor extranjería. A pesar de que estaba la abogada en medio, que era la que hacía la encargada del despacho y la dueña del despacho. Pero éramos los dos motores que cada uno llevaba sus temas y creo que ahí fue cuando dijimos si podemos llevar un despacho que no es nuestro, ¿por qué no llevar un despacho que sea nuestro? A ver, no era lo mismo, no sabíamos tampoco hacer... Estaba esa abogada que nos apoyaba y todo, ¿no? Pero quiero decir que al final de cuentas pues empezamos, ¿no? Y veíamos que a pequeña escala lo podíamos hacer. O sea, no podíamos llevar ese despacho en ese momento todo, ¿no? Era imposible porque era más grande. Pero sí que vimos pues, que quizá teníamos como, bueno, esa posibilidad, esa capacidad como para llevar pequeñas cosas e ir creciendo. Porque al final es como todo, si te meten en un sitio en que es grande y sin tener ni idea de administrar, porque al final ya no solo se trata de saber, ¿no? Lo que entras en la carrera, estamos hablando de administrar un negocio y eso es difícil.
porque nunca lo habíamos hecho antes. ¿Y de edad era mucho la diferencia de esa abogada con la que trabajaban con respecto a la de ustedes o eran contemporáneos? Ella nos lleva 10 años de Le diferencia. lleva 10 años. Bueno, ella era joven, ella tendría nuestra edad Sí, ahora. ella tenía nuestra edad para ese momento. Ok. Sí, nosotros teníamos, pues eso, 22, 23. Ella tendría, pues, 33. Ok. Entonces, Justo ella tenía nuestra edad es algo, ahora. es algo como curioso, ¿no te parece, Diana? Estamos hablando Sí. de la No. primera década, los 10 años Sí. del despacho, 33 años como una edad clave, pero creería por lo que nos comentan de que no hizo falta más tiempo, lo tenían súper claro. Pero porque veníamos, como te digo, no solamente fue por ese momento de las prácticas, sino porque veníamos de años atrás trabajando juntos. Claro, o sea, ya nos O conocíamos. sea, ya nos conocíamos mucho de tardes y noches y días enteros juntos haciendo trabajos. Claro, pero cuando hablabas de que hacían en la universidad los trabajos juntos, a ver, échanme el cuento aquí cómo es, de quién era el más juiciosito o quién era el que había que, o estaban en igualdad de condiciones, porque para que tengan tanto tiempo juntos, pues hay algún match allí de por medio, ¿no? Que se puedan entender. Claro, a ver, es que nosotros empezamos hicieron como un cambio, ¿no?, en la normativa de las universidades y empezó como el plan Bolonia, creo que fuimos el primer año o el segundo, o sea, El primero, sí. entonces como que se quiso, ¿no?, se dijo que se tenía que trabajar más en equipo y hacían como más trabajitos y todo este tipo de cosas. Ok. Y al final lo que también se hizo fue que en lugar de 5 años pasó a ser 4. Entonces como que todo estaba demasiado comprimido y había poco tiempo para hacer las cosas y para aprender, ¿no? Entonces sí, pues en algunas asignaturas empezamos ya, propusieron, ¿no?, hacer como grupos, de, mira, tienes que hacer un trabajo, un caso práctico, no sé qué, tienes que decir. Y nada, pues nos juntamos, no solo éramos nosotros dos, éramos como, a lo mejor eran 4 o 5 personas, ¿no? Ok. Y nada, fuimos empezando. O sea, yo reconozco que era dificilito en esa época. A mí me costaba delegar, Ahora no. trabajar en equipo, un poquito menos. Confesión una, era Confesión número 1. No, pero a mí me gustaban las cosas como yo quería y me costaba aceptar pues que otra persona pudiera tener otra perspectiva, ¿no?, de las cosas. Bueno, eso pues ayudó a aprender un poco todo, ¿no? Pero las riendas del grupo, ¿quién la llevaban? ¿O alguno de los dos o alguien del otro equipo, de las otras personas? Bueno, podemos decir que las otras personas que estaban también, que de hecho son amigas ahora también y compañeras, también estaban dentro del grupo y formaban parte de ella. De hecho, algunas son abogadas, algunas trabajan para la banca ahora, y también bueno, tenían su grano de arena en ese punto. Digamos que si nos ponemos a tener perfiles, José María era el típico alumno perfecto, el que cogía apuntes, el que estaba siempre atento, el que llevaba su ordenador, y yo pues era la que más hablaba, la que menos apuntes cogía, la que siempre estaba hablando de más, de hecho sigo hablando de más. Y siempre al final del trimestre, pues, siempre, pues, hola José María, ¿me podrías pasar los apuntes tuyos que tú tienes? Porque yo no he cogido nada de apuntes. Lo bueno es que yo escribía a mano y como mi letra es muy mala tampoco lo entendía. Ya, justo eso iba a decir, que si le entendías la letra. No, pero luego pasó a Pero luego ordenador. pasé a ordenador, luego me hice tecnológico. Entonces, claro, al pasar al ordenador, pues digamos que los apuntes de aquella manera se entendían un poquito más. Vale. Entonces, yo siempre he sido como la más chicharachera, la que ha hablado más, la que ha estado más de habladora y conocedora de gente, y José María ha sido mucho más disciplinado que yo. Y bueno, yo tras cámaras en el despacho Martínez y Caballero Abogados puedo dar fe de eso, que en la práctica sigue siendo igual y precisamente pues cada uno tiene su rol en el despacho, ¿no? Creería yo que es así. José María recordaba su primer cliente, ese momento de decir, es real, nos contrataron con la nacionalidad. Coméntanos un poco. Pues era una señora que nos remitió también un colaborador que todavía tenemos. Okay. Y bueno, quería sacar la nacionalidad. Y nosotros, ¿sabéis cómo se hace esto?, ¿no? Porque al final, bueno, sí que habíamos hecho ya esto en otro sitio, pero claro, cuando lo lleves tú directamente en otro sitio, al final teníamos otra persona, al final nosotros no firmábamos nada. Los preparábamos y lo presentaba esa otra persona, ¿no? La responsabilidad es más baja en ese caso, porque al final tú te puedes equivocar, pero tú no eres el que pecha sobre las consecuencias. Entonces, bueno, pues tuvimos que mirarnos todo, mirar los libros, mirar como todos los requisitos para estar seguros de que todo estaba bien en ese momento. Que me acuerdo... Y salió bien, ¿no? Salió. Sí, En aquellas épocas no tardaban tanto como después, ahora. que no, ahora, bueno, se ha mejorado un poco, ¿no? Pero que hubo una época que... Y nada, empezaron ahí casos también, una cosa así singular, de antecedentes, que esto no mucha gente los lleva. Y prácticamente como el segundo o tercer caso que nos entró era de eso. Y me acuerdo que tuvimos que ir a un sitio a otro, porque en aquella época todavía no se estilaba mucho eso de presentar por internet.
teníamos que ir a los sitios a presentar las cosas, ¿te acuerdas? Y- Había uno cerca de calle Balmes o por ahí, de la Generalitat, que siempre íbamos ahí porque el hombre siempre nos cogía las cosas. Sí, y lo Las hacíamos todos nacionalidades, juntos. sí, sí, O sea, teníamos porque que en ese firmar las dos momento, cosas. no tenía, o sea, era un cliente para dos. Entonces, claro, era todo conjunto. Tú miras esto, yo miro lo otro. Si hay que ir a un lugar, íbamos juntos. Si había que, o sea, lo hacíamos todos juntos, pues para los dos también es aprendizaje de que si luego esto se hace grande, que sepamos los dos dónde hay que ir y dónde hay que dejar la documentación. Ahora, a lo mejor podíamos tener un cliente por semana, o sea, tenemos tiempo. En esa época teníamos tiempo. Y también aprovechando que teníamos tiempo, para hacer cursos en el Colegio de Abogados. Nos apuntamos a varios, íbamos juntos también, uno de familia, otro de extranjería, otro de no sé qué. Bueno, y así quieras o quieras, pues conocíamos gente, íbamos a conferencias, íbamos haciendo como pequeños contactos. Era a pequeña escala, o sea, estuvimos ahí pues un añito que era pequeña la cosa. Pero bueno, poco a poco. Muy bien. ¿Hay algún momento en el que pensaron que el despacho no iba a sobrevivir o que querían tirar la toalla y que les sostuvo o nunca ha existido ese momento en el despacho? Sí. Ha habido momentos, particularmente de mi parte y en conjunto, donde no todo siempre es bonito. Okay. No todo siempre es bonito, Dani. Y los primeros años era muy difícil mantener a nivel económico pues nosotros y a lo mejor alguna persona o algún personal. Y también en la edad. Éramos muy jóvenes, seguimos siendo jóvenes, pero quieras o no, la inmadurez que uno tiene con 22, con 23, con 24, no la tienes ahora con 33. Nuestros caracteres, como decía José María, que decía al principio que él era un poco difícil, yo soy difícil y sigo siendo difícil. O sea, yo creo que no soy una socia fácil porque tengo muchas ideas, porque tengo personalidad, porque defiendo lo que quiero hacer y muchas veces eso no ha estado o José María no le ha parecido y al revés. Entonces sí que hemos tenido momentos de... Yo personalmente he tenido momentos de quiero marcharme de Martínez Caballero Abogados, no quiero seguir aquí, no me siento cómoda, no me siento bien, me quiero marchar. Y por suerte he tenido a José María de decirme, tranquila, que todos vamos a salir, esto se va a mejorar. O sea, esto va a mejorar, esto va a mejorar, esto va a mejorar. Y realmente mejoró. Y realmente a nivel personal pues he podido también desarrollarme como profesional, en hacer máster, formarme y seguir haciendo mi vida. Pero sí ha habido momentos críticos. Uno de ellos, digamos que bueno y malo, porque también hay buenos y malos, la pandemia, ¿no? La pandemia fue una transformación horrible. No sé si quieres comentar, José, cómo vivimos esa pandemia, que fue un punto crítico. Bueno, quizá podemos ir un poquito antes en el tiempo, ¿no? Porque nosotros empezamos, era el 2016 y más o menos hasta el 2018 nos mudamos. Cogimos otro despacho en Ronda San Pau. Yo estaba cerca por el mercado de San Antonio. Que para entonces no había mercado. Era lo construyeron estaban como luego. reformándolo, estaban como en reformas, todo. O sea, una zona de reformas. Sí. Y bueno, era más o menos barato, pero ya era un despacho. También nos asociamos con otra persona, como fuera, que también nos ayudó. Y bueno, con eso también empezamos a tener volumen de clientela. Y eso ya era un despacho. Ya era como tres, creo que eran 2 salas, una grande, otra pequeña. Hicimos otra ahí en una media construcción y tal. Y nada, pues ahí ya pues empezó a ser un despacho pues más grande. Empezamos a llevar más cosas, empezamos a atender más clientela, empezamos a, sobre todo, contratar gente. Ya no éramos solo los dos. Hubo un momento en que entró Ana, entró Sandra, entró tu hermana Jenny, o sea, entramos... ¿Actualmente somos cuántos? Como 15 personas. Sí, en esa época a lo mejor éramos 4 o 5. Para ese momento empezamos. Sí. O sea, éramos 2, pero quizá, creo que fue en verano que entró Ana y un poquito más tarde entró Sandra. Y Loren, bueno, Loren y Sandra. Sí. Y nada, pues hay 5 o 6 personas que ya empezamos, teníamos más volumen, ¿no? Y entonces pues estábamos allí, bien, hasta que pues también nos salió otro proyecto aparte, ¿no? De gestoría. Empezamos a entrar en temas de gestoría sobre esa época. Antes no sabíamos. Entonces nuestra idea era ser abogados, pensábamos que íbamos a ir a juicios cada día y al final pues la cosa tampoco ha sido así, ¿no? Nos ha atraído mucho y bueno, hemos sabido buscarnos la vida porque, ya te digo, al principio no conocíamos el tema de la gestoría y el tema de los temas administrativos, que son muy importantes muchas veces, que hasta son más importantes que lo que es en sí ir al juicio,
porque la vida de las personas depende mucho de estos trámites administrativos, en extranjería, en nacionalidad, en impuestos. Es lo más importante en el día a día. Entonces nos dimos cuenta pues, que a lo mejor muchos abogados dicen, bueno, esto no lo llevo, lo delego y adiós. Okay. Y nosotros dijimos, bueno, también teníamos tiempo para aprender y decidimos aprender. Y ya, ¿no? Llevamos como 10 años y tenemos también una cartera grande, ¿no? Pero es eso. Estábamos ahí, íbamos creciendo poquito a poquito. ¿De qué cartera me hablas, José? Me refiero de la cartera de la vida, no, del despacho, de la cartera de clientelar, de lo que es esos sectores, ¿no? Que no es tanto, que no, cuando piensas abogados no es tanto así, porque al final llevar impuestos, pues mucha gente piensa que eso no lo llevan los abogados, que eso lo llevan los gestores o que eso lo llevan una asesoría y ya está. Pero que todo tiene relación, al final es derecho también. Bueno, yo haciendo un poco la comparativa de otros países, pienso que en España, quienes pueden compararlo, hay una gran diferencia en el ejercicio en todos los sentidos. Y a lo mejor pues eso también permite que puedan entenderse. Cuando Diana comentaba de ese momento de debilidad que te decía a ti, ¿qué pensabas tú, José? ¿Cuál fue esa palabra de lograr convencerla a ella? Quédate, ten paciencia, como lo decía. ¿O qué sentías en ese momento cuando decía Diana, ya no quiero seguir en el despacho, no me siento cómoda? Bueno, ¿Le escuchabas? Sí, fueron momentos difíciles, sobre todo por la pandemia, porque pensamos que estábamos en el despacho y de repente un día para otro nos dicen que ya no podemos estar en el despacho. Nosotros trabajábamos súper presencial, todo era presencial, no teníamos ni Teams, no sabíamos ni lo que era eso en esa época, ni WhatsApp, ni WhatsApp web prácticamente. Era todo presencial, la gente venía, era muy tradicional en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? La pandemia, el día 14 de marzo de 2020, nos dicen que no podemos ir al despacho, ¿y qué hacemos, no? Entonces tuvimos que buscarnos la vida y fue difícil porque fue digitalizarse a marcha forzada. Teníamos que trabajar, prácticamente reunirnos con clientes a través del WhatsApp web. Teníamos que hacer de todo con un ordenador portátil que la potencia era pequeñita. Teníamos que mantener, de hecho, ¿no? Nos conectábamos también por remoto y si un ordenador del despacho se estropeaba, teníamos que ir al despacho para arreglarlo. En esa época, entonces, claro, estábamos en la época de la pandemia. Pero tú me hablas como si hubiese pasado muchos años y técnicamente no han sido muchos. No han sido Y muchos. estuvimos encerrados y eso también es el problema. Estábamos encerrados y mucha gente, pues ahí siempre se habló, ¿no? De que los matrimonios muchas veces se acababan ahí cuando estuvieron... Y esto pues formó parte, tanto por mi parte como por la suya. Estábamos también en otro proyecto que justo empezamos en ese momento y es que todo se cayó. Empezaron los ERTES también, las empresas cerraban y los trabajadores tenían que cobrar el tema del paro. Sí. Y eso fue un caos terrible, mucha gente se quedó sin cobrar. Y claro, la gente toda con nosotros, ¿no? La gente quejándose, los trabajadores de las empresas, oye, ¿por qué no he cobrado? Y eso fue difícil. O sea, pero si te pones a ver ante una adversidad, pues ha sido algo también positivo, ¿no? Porque fue como ese clic de cambiar, pasar ahora a todo digital y que eso incluso hoy en día les permita teletrabajar y dirigir el despacho sin necesidad de estar presencialmente, ¿no? Vale, pues ahora me gustaría que comentáramos un poco más, lo decías tú, ¿no? Es un despacho que lleva diferentes materias, penal, familia, pero también llevan la gestoría administrativa. ¿Cómo se logra poder abarcar tanto sin perder el alma en el proyecto? pues con mucha energía, o sea, tienes que tener muchas horas. Al final esto es como todo, aquí nadie es mejor ni peor, ni aquí nadie ha nacido sabiendo, es echar horas, esforzarse, o sea, es eso. Si una persona invierte el tiempo, acaba aprendiendo. Da igual de dónde venga, da igual cómo sea, da igual las notas que haya sacado en la universidad, no importa. Al final esto, pues la universidad, muchas cosas que no han servido. O sea, estamos hablando de que son cosas que se aprenden en el día a día y que no te prepara la universidad para esto. No te prepara. Te has adelantado a una de mis preguntas porque precisamente era eso, ¿no? No lo había leído. De que una cosa es lo que tú estudias, pero otra cosa es la realidad cuando sales al ejercicio, ¿no? Y entonces ahí comparas mucho, bueno, de que no se trata de comparar, pues, de quién era mejor o quién no, porque de repente algunos pues son más académicos y les gusta más la parte de estudiar, terminan siendo docentes, pero en el ejercicio, ¿cómo es? O sea... Claro, o sea, estamos hablando de que en la carrera nos puntuaban por notas, pero es que apenas a lo mejor en la carrera hicimos exámenes orales 1 o 2 wow. En toda la carrera. Sí, de hecho, es una parte que siempre hemos hablado José María y yo, de que en la carrera no te enseñan a cómo hablar con un cliente, no te enseñan a cómo enfrentarte a un cliente, cómo cobrar a un cliente, cómo facturar, cómo presentar un impuesto, cómo hacer una renta, que al final
la mayoría de abogados terminamos, digamos, no todos, pero sí que la mayoría somos autónomos independientes. Entonces, claro, como dice José María, y complementando esa parte de cómo se llega a algo así, muchas horas. Muchas horas y en contrapeso, digamos que ahora, porque los dos estamos casados y hemos formado una familia cada uno independiente, pero en ese momento no teníamos vida, más allá del despacho. O sea, estábamos 12 y 13 y 14 horas en un mismo lugar, en una misma mesa, trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, y no había descanso ni el fin de semana, y el domingo te podré decir que incluso trabajábamos el doble. Así y hoy en día podemos. todavía siguen trabajando. Sí. Pero es diferente, digo que lo ves desde el punto de vista, por ejemplo, o sea, ya lo valoras desde el punto de vista más de es tu trabajo, de quien te gusta, lo haces con una agilidad mucho más rápida, ya no tienes que estar pensando en qué es un impuesto, qué es el IVA. Claro. ¿No? Entonces, lo haces de una manera muy diferente, porque yo creo que ya lo hacemos también porque nos gusta lo que hacemos. O sea, yo creo que nunca voy a dejar de querer trabajar un sábado o un domingo porque me gusta, me encanta. Y la parte que yo hago ahora dentro de la empresa, pues me gusta. El marketing, las redes, lo comercial, me gusta. Y me da igual que sea un domingo, un sábado o un lunes festivo. O sea, yo creo que esa es un poco la diferencia. Es difícil, ¿eh? O sea, a veces combinar, claro, empezábamos siendo solteros, no teníamos tampoco nada. Yo les iba a hacer una pregunta porque muchos de los clientes creen que ustedes son pareja en la vida real. Sí, ya lo comentaban. Ya tenemos bastante con lo que tenemos. Lo comentaban desde la universidad. O sea, creo que en la universidad también nos decían como que éramos pareja porque estábamos todo el día juntos. Yo creo que somos una pareja profesional. O sea, y que llevamos tantos años de matrimonio, que hemos llevado por crisis, como hemos comentado antes, momentos de crisis total, momentos de éxito total, y éxito entendido desde el punto de vista de José y mío. Yo no sé qué es el éxito, o sea, no me podría definir qué es el éxito a nivel mundial. Yo hablo de nuestro éxito, ¿no? Del estar en una mesa, del tener un despacho, de tener a personas con nosotros. Creo que eso es nuestro éxito, y esa parte ha hecho que los dos llevemos tantos años juntos. Claro, o sea, es eso, ¿no? Al principio, digo, era más fácil en el sentido de que, bueno, estábamos en casa, en la habitación y trabajábamos y ya está. No teníamos nadie que nos dijera, oye, trabajas mucho, no sé, no. Pero luego empezó el amor. Entonces Diana conoció a Manu, yo conocí a Julia y claro, ya empezamos a ir unas relaciones, empezamos a vivir juntos, 2017, 2018, 2019... Y claro, ahí ya empezó a ser difícil de otra forma, ¿no? No difícil, sino, bueno, diferente, ¿no? Pero, bueno, saber que también es importante la calidad de vida y que no todo es trabajar. Eso es importante, tener el equilibrio, y a veces aún nos cuesta porque es difícil. O sea, en este sector, muchas veces estás demasiado enfocado en lo que es el trabajo y, bueno, tienes que saber también que hay más cosas aparte del trabajo, ¿no? Y esto a veces es complicado. Pero, bueno, y eso yo creo que también fue uno de los principales puntos de dificultad con Diana. En ese proceso de cambio de transición se nos junta también el COVID, se nos juntaron muchas cosas. Entonces, y claro, más adelante les contaremos qué otras cosas se nos han juntado. Sí, creo que, primero que todo, creo que también es como importante, José María y yo hemos tenido la gran suerte de tener personas a nuestro lado, su esposa y mi esposo, de que han apostado por nuestro sueño. Ambos, Julia y Manu, se han desvivido por nosotros y nuestro sueño, que es el despacho. Tanto Julia, creo que Julia es parte del equipo, y Manu también. O sea, Manu es el típico que ha venido a pintar paredes, a montar cuadros, y hemos tenido la gran suerte de que ambos han soñado con nuestro sueño. Entonces lo ha hecho más fácil, a pesar de que a veces nos digan, oye, trabajas mucho, claro, o estás mucho en el despacho, ellos han apostado por nosotros. Y lo que decía José María, en pandemia, claro, fue difícil porque en ese momento te encuentras encerrado y te encuentras con que ganas 1.000 euros, que no da la vida porque todo subió, o sea, todo empezó a subir. Y nada se perdonó, o sea, tuvimos claro, que pagar alquiler de esos meses, aunque no estábamos allí realmente. Alquileres de casas. Yo vivía ya con mi pareja, él aún no, pero yo vivía con pareja. Sí que vivía ya, no sé, porque estábamos en Terrassa. Pero sí pero quiero decir que sí que... Claro, fue difícil porque no sabíamos bien cuánto eso iba a durar, porque parecía que el apocalipsis mundial, o sea, bueno, mucha gente murió, mucha gente estaba todo colapsado, o sea, nunca se vio aquí, nunca lo habíamos visto nosotros, al menos en nuestra vida. Entonces, pasar de vernos cada día a no vernos en 4 meses, pues fue difícil. Se notó mucho, sí.
La primera vez que han estado separados, pero en... Sí, Sí. sí. Sí, Fue la primera vez que estuvimos tanto tiempo separados, sí. vale. Y claro, ya no es lo mismo. Cuando hablas por el WhatsApp o cuando tienes una llamada, no es lo mismo que verse en persona para ciertas cosas. Entonces es difícil. Cuando tienes todavía 20 largos, todavía no eres lo suficientemente maduro. Pero bueno, pues todo se pudo reconducir. Esa es la gracia, ¿no? Que en todos momentos hay altos y bajos, sí. Bueno, tuvimos los bajos y también luego los altos, como todo. Bueno, yo creo que el hecho de poder conocerles un poco más, o a veces cuando postean alguna información en algunas de sus redes, que uno dice, oye, esto no lo sabía, cada día les conozco más. Una de las cosas, hablo particularmente por Diana, que me gusta mucho, cuando la conocí, que me decía de que ella consideraba de que en el ejercicio de la abogacía había bastante campo de trabajo para todos y de que consideraba incluso de que, por ejemplo, te ha pasado, ¿no? Alguien que se haya formado con ustedes, que haya estado en el despacho, pero que posteriormente ha decidido irse. Y la manera, la tranquilidad, como la dice Diana, de la confianza y de poder entender de que a todos le puede pasar, ¿no? Pero no hablemos de números, pero sí que han sido influencia en ese sentido, han ayudado, motivado a alguien a que, bueno, si ha llegado el momento de emprender solos por su cuenta. ¿Se han dado cuenta ustedes de ese efecto que tienen en esas personas? Yo sí, porque me lo manifiestan mucho, ¿no? El hecho de que, aparte que yo soy una loca de los emprendedores, o sea, adoro los emprendedores y amo la emprendeduría. Toda persona que quiera emprender, desde luego tendrá mi mano para que emprenda y para que pueda seguir su camino. Martínez Caballero Abogados ha sido una escuela para mí, ha sido una escuela para mucha gente que ha estado dentro de, y si la persona se siente preparada, yo me sentiré orgullosa de que realmente esa persona pueda salir afuera y dar una asesoría o tener su propio despacho o tener su propia asesoría. ¿Qué sucede ahora? Que digamos que nuestro ratio de gente que se va es muy poca, porque nuestra casa es muy acogedora. Digamos que Martínez Caballero es muy acogedor. Y abogados, entre que tú conoces dentro de la firma, que llegaron con la idea de que querían un despacho de abogados propio y ya llevan 5 años y no quieren irse. Entonces, claro, o sea... ¿Existe la idea de crecer también en cuanto a socios o siempre van a ser Martínez y Caballero Abogados? El tema de los matrimonios corporativos son complicados. Entonces, a veces tenemos como la idea de ser lo menos posible, porque es difícil. Porque al final, cuando eres 2, es fácil. Vale. Pero cuando se forman mayorías, cuando se forman 4, 5, 6 personas, es difícil también. Entonces, bueno, por ahora al menos pensamos que estamos bien como estamos. Porque, ya te digo, es complejo. También nos hemos visto en situaciones y es complejo, porque ya, bueno, es otra persona más. Nosotros también tenemos una forma de hacer las cosas que puede ser, no sea lo más común. Todo, lo hacemos todo juntos, lo hacemos todo, bueno, nuestra propia contabilidad es junta. Quiero decir, sabemos lo que uno gana, lo que el otro gana, y eso, pues, bueno, con una persona externa es más difícil. Y quizá esa persona externa no puede adaptarse tan fácil a cómo nosotros trabajamos, ni nosotros cómo se trabaja por parte de esa persona, ¿no? Pero sí que es verdad que, a ver, nosotros estamos creciendo por la fórmula de los trabajadores, ¿no? Básicamente siempre hemos ido poquito a poquito contratando más, creciendo más, y la gran mayoría de estas personas se ha mantenido. Incluso la gente que se ha ido sigue de alguna manera vinculada con nosotros. Sigue vinculada, sí, lo digo por eso mismo, porque particularmente yo tengo un testimonio de alguien muy cercano que me dijo, si no hubiese sido por Diana, yo no me hubiese animado al hecho de estar en extranjería, ¿no? De compartir con tantas personas que son profesionales de sus países de origen y que a lo mejor dirán, otra vez empezar de cero en otro país, qué difícil puede ser, y aún y así ha sido de incentivo. Tú sabes de quién te estoy hablando, de que siempre me lo ha dicho, y eso es una de las cosas que a mí particularmente me gusta. Y destacaría también de que siempre están como muy prestos a escuchar al equipo, ¿no? Sí. Entonces, cada uno en su rol, en sus funciones, pues aportando y llevando todo esto a un mejor término. Si les preguntara qué hace diferente su despacho, ¿qué nota ese cliente cuando cruza la puerta? Yo creo que la cercanía, más allá de que seamos mejores o peores, yo creo que la persona quiere que se le escuche, ¿no? Y entonces, hoy en día también, con el tema de las tecnologías, las redes sociales, a veces todo es muy... ¿no? Todo es muy impersonal. Y yo creo que lo que nos diferencia puede ser eso, que intentamos siempre estar al lado de la persona. Yo creo que la persona, al final de cuentas, pues hay muchos buenos abogados. Y lo que sabemos nosotros puede saberlo también otra persona, más o menos igual. Y no cambia mucho, ¿no?
Pero sí que quizá en cuanto al trato es donde más una persona se puede diferenciar, ¿no? En cuanto a, bueno, estar ahí atento, intentar tener un trato más o menos periódico, o sea, rápido y continuo en el tiempo. Yo creo que eso, pues hay abogados, no, sobre todo las grandes firmas, que a lo mejor para sacar una cita con el abogado es dificilísimo. Tienes que mover mar y agua, ¿no? Es difícil. Oh, el abogado está muy ocupado. Nosotros nunca hemos sido así. Nosotros hemos estado con el WhatsApp del despacho, con el teléfono del despacho. Si llamas al despacho, a veces estoy yo y te atiendo directamente. Yo creo que eso es, bueno, una situación que un despacho ya más grande no es común. Entonces yo pienso que ese tipo de cosas ayudan, sinceramente. Yo creo que eso es uno de nuestros factores, el tema de la cercanía. Obviamente, a nivel de conocimientos, pues sí, somos buenos en lo que hacemos. Pero ya digo, hay muchos abogados. Si algo tiene España son abogados. Entonces, ¿cómo te diferencias, no? Pues una de las cosas para diferenciarse es esta. Aparte de hacer bien el trabajo, pues sentirlo y de alguna manera compartirlo. Yo complemento esa respuesta de José María, también es el poder entrar por la puerta, y es una cosa que nos hemos querido mucho nosotros que esté presente, y es el poder que la persona sienta que puede hacer todo con nosotros. Yo creo que eso es una ventaja que no tienen otros despachos. Y Martínez Caballero Abogados, yo he tenido el placer de formar a otros despachos de abogados ahora, en esta nueva etapa que tengo también como formadora, y me he dado cuenta que hay áreas que no tocan. Nosotros tocamos casi todas las áreas. Desde una persona puede entrar por extranjería, se le puede atender en tráfico, se le puede atender por una multa, se le puede atender por un matrimonio, se le puede atender por una nacionalidad, se le puede atender por una herencia, se le puede atender por una donación. Entonces todo se queda en la misma casa. Y eso contribuye a la fidelización. Claro, y finalmente la persona termina conociendo a todo el equipo. Ah, verdad, esto lo llevo con Sandra, esto lo llevo con Sergi, esto lo llevo con Ana, esto lo llevo con Sheila, esto lo llevo con Diana. Y al final la persona tiene todo en mi casa. Y eso es lo que siempre hemos querido, que la persona sienta que está entrando a su casa y que tiene todo ahí, que no tiene que irse a otro lugar para encontrar. Y si tiene que irse a otro lugar, va a ir muy recomendada a nuestra parte, pero intentamos que no se vaya y que todo lo que podamos solventar dentro de casa lo hagamos dentro de casa. Yo creo que sería como parte del eslogan del despacho, ¿no? Martínez y Caballero te abre las puertas y te abre las puertas a todas estas cosas que nos indicas. Sí, mucha gente, por ejemplo, gente que no tenía documentación, se ha regularizado con nosotros, cada año le hacemos la renta, ha abierto su negocio con nosotros, o sea, como que siempre hemos estado ahí, ¿no? Y eso es importante. Porque, bueno, prácticamente hay despachos que están especializados en algo y ya está. Y cuando vas por otra cosa dices, bueno, tienes que ir a otro sitio, no sé, y eso, pues bueno, intentamos que no pase y siempre fuimos desde el principio haciendo eso. Claro, al principio nosotros tampoco sabíamos tanto, pero fuimos aprendiendo y gracias a eso, porque al final pues nos vino un cliente de un perfil que necesitaba eso, entonces nos fuimos adaptando. Yo creo que eso es importante. Intentamos también que la gente que trabaja con nosotros también lo aprenda, ¿no? Y que no se encasille en algo, porque encasillarte siempre es malo. Las cosas pueden cambiar en un futuro y puede ser que a lo mejor en un futuro de repente se tengan que hacer más juicios que ahora y, bueno, tienes que estar preparado para todo. O sea más importante la extranjería, tienes que saber un poco de extranjería, aunque no te dediques a eso. Siempre hemos sido de ese estilo, ¿no? De que, bueno, tienes que intentar saber un poquito de todo, aunque de tu fuerte esté en unos sitios, tienes que saber también un poco de los otros, porque todo está relacionado en el derecho. Y entonces esto es importante. Así es. Si el despacho fuera una persona, ¿qué tipo de carácter tendría? ¿Sería un abogado serio de traje y corbata o más bien sería ese que te recibe con un café y te escucha? Yo creo que el segundo, ¿no? Sí. Nosotros somos muy amenos y como dice José María, somos muy cercanos, yo soy muy cercana, José María también, aunque parezca un poquito más serio. Cuando las personas ya lo conocen, es muy cercano y se preocupa mucho también por sus clientes y por sus procesos. Yo creo que somos ese tipo de abogados de firma que nos sentamos y escuchamos. Si bien no somos perfectos, porque no puedo decirte que Martínez Caballero Abogado sea el despacho perfecto para todo, creo que lo intentamos y el intento está ahí y las ganas están ahí y la actitud está ahí. Y cuando algún compañero no tiene la actitud o de alguna manera no está en ese nivel, pues también como nos sentamos con ese compañero de qué pasa, por qué estás así, cuál es el motivo. Incluso los clientes de la casa de muchos años, algunos nos han dicho como, oye, mira, en esto estáis fallando, ya no sois de esta manera. Entonces como, ya no somos, volvemos a nuestras raíces y volvemos a decir, bueno, ¿qué está pasando? Porque ya no somos si nosotros creemos que seguimos siendo de esa manera.
Creo que somos de sentarnos y tomar café con los clientes y con los compañeros dentro del despacho. Vale. ¿Tienen algún caso o alguna experiencia que les haya recordado por qué eligieron esta profesión? ¿La abogacía? Sí. Digamos que yo la abogacía es por vocación. O sea, yo desde pequeña quería ser abogada y no iba a terminar mi vida sin ser abogada. Y eso es una cosa que me vino de siempre, de siempre. Si tuviera que elegir, ¿por qué elegí la rama que elegí? Que es extranjería y nacionalidad, un poco la parte administrativa y mercantil, te podría decir que es más, un tema más emocional, más emotivo, más de injusticia, ¿no? Cuando mi madre llega a España, pues fue estafada varias veces por un abogado de extranjería, donde le prometían un contrato, luego no, luego sí, luego no, y al final, pues, después de pagar 3.000, 4.000, 5.000 euros, finalmente alguien le consiguió la documentación. Y digamos que si la abogacía es vocación, extranjería es más emoción, más sentimiento, más el querer ayudar a una persona a que no se haga ese camino migratorio tan difícil, porque no es difícil. O sea, realmente no es difícil siempre y cuando vayas bien acompañado de un buen abogado. Como dice José, buenos abogados hay un montón. Más que buen abogado, un abogado honesto, un abogado que esté ahí, un abogado que sepa decirte cuándo no y cuándo sí. Y creo que eso tenemos nosotros. Cuando no, es no. Y cuando sí, se puede, se puede. Cuando no, no. Esto es importante porque a veces al principio era difícil, ¿no? No aceptar ciertas cosas. Pero cada vez va siendo más fácil. O sea, hay cosas que te entran y dices, pues esto mejor no llevarlo o no te recomiendo este camino. O sea, a veces también, pues, contra más madurez tenemos, como que hacemos, ¿no?, que el cliente no sea el que controle ciertas cosas, sino que sea, pues, el propio abogado el que decida si esto sí o esto no. La capacidad de poder imponerte a lo que un cliente puede pensar o puede decir, que esto a veces es difícil. Como digo, cuando no tienes mucha experiencia, tiendes más a guiarte o a hacer caso a lo que te dice el cliente, pero al final, pues el experto, en este caso eres tú, y quien va a tener la responsabilidad eres tú, ¿no? Por mucho que lo que diga el cliente parezca todo, ¿no?, lo mejor, parece que va a estar contigo en todo momento, bueno, hay que valorar, ¿no? Y hay que ver. Siempre tiene que tu opinión, pues, ser respaldada y respetada, y siempre hay que intentar, pues, llegar a un acuerdo, llegar a un consenso, pero sin de alguna forma perder la esencia nuestra, ¿no? Y perder, pues, nuestra capacidad de alguna manera, pues, imponernos y decir, mira, esto es así. Y por el otro lado es que no, olvídate, porque por ahí no te vas a ir bien. Ya digo, hay abogados que esto les cuesta, bueno, pues sí, vamos a hacer esto. Nosotros creo que tenemos la capacidad como para, pues, dar alternativas y dar como la mejor alternativa posible. Intentar recomendar, pues, varios caminos viables, ¿no? Y a partir de ahí, pues, obviamente esto va un poco así, ¿no? O sea, nunca hay nada al 100%. Pero, bueno, hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido a intentar dirigir, hemos intentado aprender, bueno, a ser como esa persona de confianza para el cliente, ¿no? Para el que confíe, para que tenemos un criterio, que no todo es, ¿sabes? Sino que tenemos que, incluso cosas que no nos proponen, intentar como nosotros anticiparnos a las cosas, ¿no? Intentar leer las cosas con antelación. Entonces eso yo creo que es un abogado, es muy importante, que lo sepa, ¿no? Y que lo atienda. Porque al final de cuentas, pues hay veces que el cliente no sabe lo que quiere y es el propio abogado quien tiene que, de alguna manera, guiarle en el proceso. O hay veces en que el cliente se pierde, se estresa, y bueno, hay que ser un poco psicólogo también, ¿no? Es un poco todo eso. ¿Qué te lo digo yo? Sí. Bueno, vamos a cambiar esto como un poco, vamos a dar un cambio drástico acá, vamos a hacer un pequeño juego. Y entonces yo les voy a decir una frase y ustedes me van a responder lo primero que se les venga a la mente sin pensar mucho. ¿Están preparados? ¿Sí? Vale. Cliente ideal. Sin pensar mucho, ¿eh? Emprendedor. Una persona, de alguna manera, que confíe y que te haga caso, en cierta manera. Vale. Día caótico. Los viernes. Los imprevistos. Un lunes a las 9 de la mañana. Café. Despertarse, ¿no? José, te despiertas ¿no? a las 9. Si a las 9 tienes que estar en el No, despacho. pero hay que estar... Porque el lunes teletrabajas, por eso. Pero hay que intentar, después del fin de semana... Confesión, los lunes no se levanta a las 8, se levanta a las 9. Pero me refiero a estar despierto, estar como activo otra vez, ¿no?
engrasar la maquinaria. No, no, claro que oscurece. Un veredicto inesperado, o una decisión inesperada. Improvisación. Es un poco... ¿A qué te refieres con decisión inesperada? Bueno, de algún caso que estaban súper seguros que iba a salir de alguna manera y terminó siendo otra contraria. Bueno, a ver, han habido como sorpresas, algunas positivas, algunas negativas, pero sobre todo en extranjería, ¿no? Temas que, bueno, que piensas, no te lo van a aceptar, no te lo van a aceptar, y de repente por la sorpresa, ¿no? De que sí, y es una euforia, esos casi son los mejores momentos del despacho. Gente que, ¿no? que está como descorazonada, ¿no? Por algo y de repente te sale que sí. Y para ellos es, ¿no? Y tú también lo vives, y eso es un poquito, pues a veces lo mejor de esta profesión, ¿no? Vale. Bueno, yo no sé esas respuestas ahí, pero bueno, vamos a otra parte. Emprender en el mundo jurídico suena muy elegante, hasta que descubres que también implica pelearte con la impresora, con unas facturas, con el insomnio. ¿Qué fue lo más duro que le tocó que aprender en el despacho? Yo hablo por mí. Yo digo que lo más duro que me ha tocado y me toca es el factor humano. El factor humano no tiene una instrucción. Una máquina sí. La impresora no funciona, pues lee las instrucciones de Ana y las solucionas. Un ordenador no funciona, lee las instrucciones y funciona. Un humano no. O sea, esta persona está mal hoy y no le puedo leer las instrucciones y decir, oye, ponte bien. Para mí es lo más difícil el factor humano. Sí, sobre todo esto al principio. O sea, el hecho de que seamos tan jóvenes hace que sea difícil en algunos momentos, sobre todo en el pasado, que nos vean como jefes, ¿no? Que nos vean como que al final somos nosotros quienes tienen que, de alguna manera, tomar decisiones y tienen que ser aceptadas o acatadas, ¿no? Era difícil. Al final yo creo que hemos ido poco aprendiendo. No teníamos ni idea, nunca tuvimos ningún empleado, no sabíamos. Entonces, bueno, sí que hay momentos humanamente que son difíciles, que pueden pasar cosas, imprevistos, pueden, bueno, sí, hay rupturas, llámalo X, ¿no? Entonces, a veces, pues vivir esas cosas y vivirlas también de cara, porque al final, pues nuestros trabajadores somos amigos, somos, aparte del trabajo, pues tenemos esa relación, ¿no? Y es difícil, y separar una cosa de la otra, ¿no? Pero yo también diría que otra cosa desafiante es a la hora de hacer los números, ¿no? Ver lo que realmente, de alguna manera, es eficiente y no es eficiente. Y esto es muy difícil, sobre todo al principio, cuando comienzas, que prácticamente lo coges todo. Pero saber, ¿no? Que hay unas cosas a las que queremos y otras cosas que no. Saber diferenciarlo y saber hacer ese. Y es un proceso que todavía no ha acabado, que todavía pues estamos ahí. En construcción. Claro, y es lo que yo creo que determina un despacho duradero de uno que no es duradero. Pues saber el plan hacia el futuro y también pues saber dentro de lo que es el presente hacia dónde vamos y cómo estamos. Entonces esto muchas veces no se enseña en la universidad. En la universidad nos enseñan las leyes. ¿No? Nos enseñan que de repente tienes que tener un nivel X de beneficios para poder mantenerte. O no nos enseñan que sí, puedes declarar mucho, pero si luego no te pagan, no nos enseñan nada de eso. No nos enseñan cómo cobrar a una persona. No nos enseñan, pues, en el momento en que tenés que plantarte y decir no quiero continuar porque no me pagas, porque no me parece bien lo que has hecho. No nos enseñan nada de eso. Entonces, todo ese tipo de cosas que forma parte de lo que es la eficiencia. La eficiencia no es únicamente los números. Es como, bueno, todo, ¿no? Tomar las decisiones difíciles. Entonces, esto es lo más complicado a veces, ¿no? Y como, de alguna manera, los socios somos los que tenemos que tomar esas decisiones. Entonces, a veces es difícil, a veces pues no sabes si has tomado la mejor decisión y eso te tortura un poco, ¿no? Pero, bueno, confiamos en que hasta ahora lo hemos hecho más o menos bien. Vale. Vamos ahora a un reto rápido. Yo digo una frase típica y ustedes me van a decir si es verdad o es mito, ¿vale? Ser tu propio jefe es libertad total. Mito. No del todo cierto. Es libertad, pero no del todo. Condicionada. Los abogados no tienen vida personal. Falso para mi punto de vista. Si no lo llevas bien es verdadero, pero si lo llevas bien es falso. Vale. ¿El cliente siempre tiene la razón? No. No, tampoco. No siempre la tiene. No. Un buen abogado nunca duda. Mentira. No, mentira. Siempre, o sea, es lo que más hacemos, dudar. Yo no quiero el que más duda es el mejor, porque al final pone en duda que algo que siempre ha sido así. Creo que José es un abogado de ese estilo. Porque José siempre es como, si algo ha sido azul, ¿por qué no puede ser verde?
Entonces, un abogado siempre es azul, porque hay 100 que vienen detrás y siempre decían que era azul. Él es como esa parte de, bueno, pues ahora, ¿por qué no puede ser verde? Entonces, yo creo que la duda es importante en un abogado. Sí, claro, es diferente. O sea, que te planteen dudas a ser decidido son dos cosas diferentes, ¿no? Es bueno que se te planteen dudas, pero luego tienes que apostar, tienes que ser valiente. Pero bueno, es importante, ¿no?, que las dudas aparezcan, porque si no tienes dudas, pues... O sea, si tú sigues el camino del abogado, porque aquí el abogado, mi padre lo hacía así, mi vecino lo hacía así, mi abogado, que también es vecino abogado también, pues yo creo que... O porque siempre se ha hecho así, porque la oficina de extranjería dice que es así, y esto no es así. Muchas veces pues la oficina de extranjería ha dicho que no, hemos tenido que ir a juicio y hemos ganado en un juicio y nos ha costado, y nos han podido decir que no muchas veces hasta que al final... Entonces son los procesos que son los más agradables de todos, ¿no? Pero porque hemos tenido la duda de decir, oye, sí. Porque esto no puede ser de otra manera. Vale, nunca duda, dicen, pero si el cliente manda 14 correos seguidos, ¿ahí no duda? Eso ya no es dudar. Eso no es dudar. Eso ya... Bueno, eso ya es que el cliente haga un particular. Especiales. Sí, claro, es complicado, o sea, y también lo entiendes, ¿no? Porque, bueno, puede ser que esté toda tu vida dependiendo de eso para una persona, ¿no? Entonces lo entiendes. Hay que intentar, bueno, nosotros intentamos decir al cliente que, bueno, que no hay que desesperar, que no hay que, bueno, no hay que dejarse vencer, ¿no? Y en cierta manera, pues cuando llega un momento que te estresas, no te dejas vencer. Es difícil, muchas veces es difícil. El sistema está montado de una forma que hace difícil todo esto. La oficina de extranjería te puede tardar un año en responderte un expediente y ese año lo pierdes prácticamente, ¿no? Entonces, para una persona, pues si lo piensas y te pones en su lugar, es complicado. Pero bueno, esto es como todo. Nosotros tampoco somos los culpables de eso, los responsables, y tratamos de hacer comprender que nosotros somos un operador más. Nosotros solo somos un intermediario, nosotros hemos presentado una documentación y estamos esperando que la resuelvan y estamos intentando darte ideas para... Pues si no es por este camino, sea por otro, pero a partir de aquí pues tampoco podemos hacer magia. Muchas veces a lo mejor una persona se piensa, ¿no?, que el abogado le va a resolver todo en la vida, y esto pues no, ¿sabes? Nosotros trabajamos para resolver las cosas, pero siempre dependemos de otras personas, de otros ámbitos, de las administraciones, de los jueces, etcétera, etcétera. O sea, un sistema es difícil, ¿no? Y esto pues no es como en las películas, que el abogado te gana y hace todo, ¿no? No, aquí... La realidad de la vida es muy compleja, ¿no? La realidad de la vida es otra. Bueno, después de casi 10 años trabajando juntos, me imagino que pueden existir ciertas costumbres que ya son imposibles de cambiar. ¿Alguna manía o algún ritual que les delate? Sí, varios. ¿Dentro de la oficina o en el día a día o en el trabajo? Sí, sí. A ustedes como tal, en ese proceso de dirigir al despacho. Yo soy muy de reuniones en equipo y hacer todo en equipo. ¿Y un lunes? Sí, y un lunes a primera hora, porque normalmente el domingo he pensado la idea y entonces el lunes ya quiero transmitirlo. Creo que eso me identifica mucho. Definitivamente sí. Yo soy muy de seguir mis propios procesos internos y sí que me cuesta a veces aceptar los de otras personas. ¿Y por qué pones la mano hacia allá, José? Bueno, porque yo veo la línea, esta es mi línea y esta línea es otra, ¿no? Entonces es difícil. Cada uno respeta su espacio, ¿sí? Bueno, sí. Pero sí, pudiéramos decir que te tenemos identificado tu ritual también, o tu manía. ¿Recuerdan alguna, le voy a decirlo literal, metida de pata divertida a los primeros años? No le vamos a juzgar. Los primeros años, ¿no? A ver, metida de pata. Digamos que no lo recuerdo tanto. No sé si José María me recuerda alguna. Bueno, en las primeras épocas era típico, ¿no? De ir a un sitio y te digan que no es ahí. Sí, también fue. Eso era muy típico. Esperar, ¿no?, 3 horas o 4 horas para ir. No, aquí no era. Bueno, pues nos vamos a donde era. y no el día gastado. Ahí se nos notaba la falta de experiencia, pero bueno, de todo. Es que eso tienes que pagar por eso. Pero han sido que se tenían solución. Sí. Bueno, no que hayan perdido un juicio por eso o alguna presentación de algo. No, pero bueno, en aquella época todavía todo se presentaba por... Presencial. Entonces te decían, bueno, esto es aquí, es aquí, es aquí. Y como que, bueno, te faltaba como aprender como esa práctica, ¿no? Que sí, una cosa es lo que te dice la norma y otra cosa es cómo se aplica, ¿no? Y esto, pues muchas veces, pues bueno, nos desencajaba un poco. Entonces, pues era mucho del estilo. Y en esa época se tenía que ir a la oficina de extranjería para presentar las cosas. Y ahí los funcionarios, pues algunos se ponían enfadados y todos, eran intimidantes. Sí. Porque ibas a estar nervioso, ¿cómo va a salir? ¿Va a salir bien? ¿Va a salir mal?
esas citas eran difíciles de conseguir. Me imagino. Entonces, bueno, siempre intentamos, pues como todo se solucionaba, pero que bueno, a veces, pues sobre todo cuando eran cosas de buscar información, de pedir cosas, no tanto el tema de citas, ¿no? Que Ahí ya- era más difícil, sí. Pero bueno, sí, este tipo de cosas eran las más, quizá en ese momento eran, bueno, es casi divertido, ¿no? Porque nos recorríamos toda Barcelona para luego llegar a una solución que ahora llega a esa solución en 10 minutos, ¿no? Entonces, bueno, era todo un proceso, ¿no? ¿Cómo logran desconectar del trabajo? ¿Hay algo que les ayude a bajar las revoluciones? Pues a mí, por ejemplo, me sirve mucho ver series o películas o como desconectar un poco el cerebro en el sentido de, no desconectarlo en el sentido de no saber qué hago, pero sí de ver series o películas o salir a caminar. Me gusta mucho caminar también. ¿Y tú, José? Bueno, a ver, ¿Te desconectas en algún desconectar es difícil, ¿no? Pero fuera de, yo creo que la familia pues es muy importante y más ahora que estamos esperando, ¿no? Que la familia crezca. Entonces, este tipo de cosas, pues estar en tu casa y bueno, ayuda a desconectar. Saber que, bueno, y es un viernes por la noche, ¿no? Y ya, pues sí, hacer otras cosas ya más así, ya desconectas, te tranquilizas, ¿no? Después de un día largo y duro. Entonces, eso es un poco la gracia. ¿Qué es lo que más disfrutan de su día a día, incluso en esos días pesados? Yo disfruto mucho el poder disponer de mi tiempo. A pesar de que sí que es verdad que es difícil ser autónomo y ser abogado, el poder tú mismo de decir cuándo sí, cuándo no. O sea, disfruto mucho de, vale, pues puedo poner una reunión el día lunes, pero yo esa reunión la estoy poniendo yo. Entonces no es una cosa que me están imponiendo. O sea, la estoy poniendo yo y yo se la estoy poniendo a mi equipo, digámoslo así, pero no es una imposición. Entonces disfruto mucho el poder yo misma administrar mi tiempo y poder decir cuándo hago una cosa, cuándo hago la otra, cuándo se hace una implementación, cuándo vamos a hablar de esto. Yo disfruto mucho de esa parte. A mí me gusta, yo disfruto más cuando estoy ahí pensando. A mí me gusta pensar, por ejemplo, en un caso, en no sé, ¿sabes? ¿Por dónde vamos a tirar? Es lo que más me gusta realmente. Porque bueno, es lo que diferencia, ¿no? Lo que hace, pues, al final que te estén eligiendo. Entonces a mí me gusta esos procesos de ponernos de acuerdo, cómo lo vamos a hacer, si va a ser por este lado, va a ser por el otro. Y sí que es verdad que la libertad en cuanto al tiempo, pues también es importante. Porque bueno, si es un lunes y de repente ese lunes tengo que hacer algo, pues sé que lo puedo hacer y ya lo recuperaré después. Entonces, bueno, esa libertad no la hubiera tenido si fuera un empleado, por ejemplo, si me hubiera quedado en un sitio, sabría que tengo que entrar a las 9 y salgo a las 6 y ya está. Ahí no. Y ahora, pues bueno, puedo jugar con eso, ¿no? Y el hecho de que, bueno, de que al final no te manda nadie, en cierta manera. Eres tú el que tiene su criterio y el que tiene esa libertad, ¿no? Eso también es bueno. Bueno, una confesión rápida. Cada uno va a contar un error o una situación en la que en ese momento le dolió, pero que después terminó siendo una lección. Yo creo que fue el momento en que tomé la decisión de implementar un CRM dentro de la empresa, donde una de mis clientas, veterana de la casa, me comenta que sale del país y que esté pendiente del tiempo que ella va a estar fuera porque no quiere superar el límite para que no le concedan nacionalidad española. Entonces, esto era por correo electrónico. Para entonces yo no tenía CRM. Y resulta que vuelve a España y pasó el tiempo de su nacionalidad. Es decir, estuvo casi 4 o 5 meses fuera de España y ella esperaba que yo le dijera como, hey, estás pasando el límite. Vente. Sí, vente. Y no lo hice, no lo supe hacer. Porque no tenía un seguimiento, no tenía una herramienta que pudiera avisarme o las herramientas que en ese momento utilizaba pues no eran eficientes. Creo que ese fue un momento difícil para mí donde dije, aquí fallaste. Y aquí tienes que tomar una decisión radical que te permita ver el trazado de un cliente, el historial de un cliente y si realmente ese cliente necesita ese aviso o no ese aviso. Ese creo que fue un momento complicado para mí. Vale. ¿Y tú, José? A ver, yo creo que las veces que más he fallado ha sido cuando no he podido estar disponible para algo. Ya sea porque me he colapsado, porque no sé qué, sobre todo por el tema de colapso, por el trabajo, porque siempre digo, lo hago mañana, ya lo haré mañana, ya lo haré. Y ya estoy en ese proceso, ¿no? De ser todo mucho más inmediato. Entonces, yo pienso que en eso pues estoy mejorando mucho, pero bueno, ha habido esas situaciones, ¿no?
a la hora de comunicarme, ¿no? Especialmente. Entonces es un poco eso, y yo ahí estoy aprendiendo mucho y estoy pues cada día creo que haciéndolo un poquito mejor. Vale. Pues bueno, yo les tenía una pregunta que les quería hacer, pero se me ocurrió algo mucho mejor. Como el despacho el año que viene va a cumplir 10 años, yo les quería preguntar cómo se visualizaban de aquí a unos 10 años. Pero más allá de lo que nos puedan comentar ustedes, pues tengo aquí VIP, en vivo y en directo, unas cositas que me gustaría compartir con ustedes. Entonces, denme un momento. Bueno, aquí ya vamos a saber de quién es. Este es un mensaje que me mandaron para yo transmitirlo. Vale. Y dice: veo a una mujer extraordinaria. Creo que no soy yo. Abogada, madre y empresaria. Una mujer que nunca se detiene, que siempre busca aprender más, crecer, superarse y prepararse para los nuevos desafíos que la vida le presenta. La veo avanzar con fuerza y determinación, construyendo su camino profesional sin dejar de lado lo personal, su familia y todo aquello que ama. Aunque cuando no es fácil, encuentra el tiempo, la energía y el corazón para hacerlo todo. Y lo hace, siempre lo hace. Dentro de unos 10 años la imagino aún más fuerte, más sabia, con una experiencia inmensa y con una formación que seguirá ampliando sin descanso, porque la conozco bien. Sé que sus proyectos como MC y todos los sueños que va pensando día a día la llevarán muy lejos, a lugares que quizás hoy ni ella misma puede imaginar. Porque todo lo que ha sembrado con esfuerzo, amor y constancia, pronto seguirá floreciendo aún más. Y ahí estaremos, Nael y yo, a su lado para acompañarle con el mismo orgullo, admiración y cariño de siempre, porque verla crecer es sin duda uno de los mayores regalos de la vida. Atentamente, Manu. Se ha hecho un poeta. Como decía yo, tenemos gran suerte, José María, de que tenemos parejas a nuestro lado que sueñan nuestro sueño. Y eso no es fácil de conseguir. O sea, personas que sueñen un sueño a través de otra persona es muy difícil. Y que te apoyen 100%, que entiendan, y a veces, aunque no entiendan, intentan entender. Es muy difícil encontrar personas así. Y creo que también es un poco nuestra duración de 10 años. Tantos años, el haber tenido esas parejas también que nos apoyan y que nos permiten avanzar, que no están orgullosos de nosotros y que nos apoyan en todo, en lo bueno y en lo malo. Y el mensaje es súper bonito. La verdad que me emociona mucho el mensaje de Manuel. Son palabras que me repite casi a diario. O sea, no es una cosa de ahora, no es una cosa de que sea algo excepcional. Al revés, es un hombre que siempre me está diciendo todo lo que va a pasar, cómo se siente de mí, cómo se siente de lo que he construido. Así que me emociona mucho que lo tenga y que lo tenga presente también. Bueno, pues para mí también leerlo y aparte porque muchas veces nosotros creemos o pensamos cómo nos vemos al cabo de 10 años, pero no sabemos esas personas y esos tan cercanos como es tu familia, el cómo te ven al cabo de 10 años. Y bueno, pues quería compartirlo eso. ¿Y tú, Diana, cómo te ves aquí a 10 años? A nivel profesional, me encantaría volver a estar en esta mesa contigo, con José María, y que volviéramos a recordar esos 10 años después, que ya habláramos de 20 años y no de 10 años. No sé qué pasará para entonces, no sé en qué momento estaremos los tres en ese momento. Ojalá fuera en este momento y en esta misma mesa donde podamos hablar de que ya son 20 años y no son 10 años. Y seguir creciendo. Profesionalmente tenemos muchas ansias de aperturar en Madrid. Queremos una oficina en Madrid. Estoy segura que lo vamos a conseguir. Nosotros somos de pasos pequeños pero seguros y firmes. Y a nivel personal, pues igual, con mi pareja, con mi hijo, no sé si en esta misma ciudad o en otra ciudad o en otro lugar, pero unidos y con el mismo equipo de trabajo también. Me encantaría seguir formando este equipo de trabajo que tenemos, esta empresa que tenemos. Y lo que puedo decir ahora que no decía antes, porque era diferente también, es yo ya quiero estar aquí siempre. Cosa que no decía años atrás. Creo que José María también lo ha visto, que años atrás dudaba mucho de mi estancia en Martínez, era cada año la duda. De hecho, creo que ha sido cada año durante casi 5 años el dudar de mí y el dudar de querer estar aquí.
y han sido momentos de no quiero estar, quiero hacer otra cosa, y llega un punto en mi vida en que ya no dudo, ya quiero seguir aquí. Este año he podido viajar, he podido conocer otros lugares, otros despachos, otros profesionales, y me he dado cuenta que mi casa es esta y de que la hemos construido con mucho amor y con mucha sabiduría también. Sí, justo te iba a preguntar eso, porque ahora en esta otra labor que tú haces, cuando vas a otros despachos, pues harás el ejercicio de la comparación, ¿no? ¿Cómo están ellos y Inevitablemente se cómo hace, sí, es sí, algo sí, sí. inevitable? Y me siento muy orgullosa. O sea, lo que tenemos en Martínez Caballero Abogados es digamos que a pesar de que empezamos muy jóvenes, los pasos que hemos dado han sido muy seguros y muy correctos. Incluso el otro día digamos que me puso muy feliz el hecho de que el delegado de protección de datos nuestro, que está en Madrid, nos envió un mensaje de felicitaciones, que teníamos la página web de las mejores que había visto a nivel de abogados. Eso para mí es como no sé, como un premio, ¿no? Como que me digas como, wow, qué página web tenéis en 8 idiomas, todo lleno de SEO, de palabras clave, todas las condiciones generales, todas las condiciones legales, toda la correcta, todo correcto. Para él era como, wow, es de las páginas web las mejores que he visto a nivel de abogacía. Y eso pues es un logro, eso quiere decir que estamos bien, que estamos construyendo algo bien y con precaución, tomando las medidas legales y desde el punto de vista pues de profesionales de querer hacer algo bien y no querer hacer algo a medias. Creo que eso también me caracteriza mucho y es que cuando inicio algo me gusta hacerlo bien. Si yo empiezo una cosa me gusta hacerlo bien y si no puedo hacerlo bien directamente es como que mira, lo siento pero no puedo llegar. Y bueno, ahí vamos en el camino y así me veo. Bueno, y las valoraciones de nuestros clientes en Google pues también hablan de lo que es Martínez y Caballero Abogados, ¿no? Sí. Vale. Pues bueno, la sorpresa no solamente era para Diana, por supuesto que para José Pensaba también. que ya no. No, yo sé que estabas dudando. Entonces, la voy a compartir. Bueno, que vienes tener este espacio y esta oportunidad pues para celebrar y engrandecer el profesional que eres. En todos estos años a tu lado he podido acompañar tu evolución, ¿no? Cuando nos conocimos estabas iniciando tu jornada como empresario, lleno de ganas, pero también lleno de inseguridades e incertidumbres, ¿no? Porque es normal. Pero poco a poco, ante los obstáculos, pues fuiste creciendo virtuosamente. Y si hoy tienes esta carrera tan sólida y admirable es porque pusiste todo de ti en cada detalle. Y la verdad es que me siento extremadamente afortunada por presenciar todo eso, no solo como tu esposa, pero también pues como compañera de trabajo, ¿no? Estando allí, trabajando contigo directamente en el día a día. Tu compromiso, tu responsabilidad, pero creo que principalmente tu fidelidad a tus valores y a tu fe siempre estuvieron presentes en cada expediente, en cada asesoría prestada, en cada relación construida. Y eso, pues, es muy raro hoy en día, ¿no? De ver. Y como siempre decimos en casa, pues, aquí el reto es ser útil a los demás, ¿no? Y el granito de arena que aportas a tantas y tantas personas puede parecer pequeño y hasta mismo insignificante, pero estás luchando diariamente para ofrecer mejores condiciones de vida a los demás, más conciencia de justicia, de igualdad. Y claro, estás luchando por vidas más dignas y eso es muy bonito, ¿no? Es cierto que emprender tiene sus altos y bajos, pero una cosa tienes claro, vale la pena luchar por la vida. Así que muchas gracias por la oportunidad de vivir toda una vida a tu lado, cuidándote, dando vida a nuestro amor, a Sophie, y siendo testigo de que tu vida es estimada, celebrada y necesaria a tantas personas. Todavía queda mucho por caminar y crecer y sí que es cierto que el futuro parece ser demasiado imprevisible, pero el mayor reto es entregarse hasta la última gota. Y tú, Diana, todo el equipo de Martínez y Caballero Abogados, todavía tenemos mucho a ofrecer.
sea con sedes en Madrid, en Brasil o hasta mismo en China, nunca se sabe. Nada es pequeño para quien tiene el cielo bajo sus pies. Así que cuenta siempre con tu familia. Te queremos muchísimo y mal podemos esperar para escribir nuevos capítulos a tu lado. Oh, muy bonito. Sí, sí. Pero es verdad, o sea, es eso, ese camino personal que también atraviesas y que al final, pues Julia es mi vida. Entonces estoy súper agradecido por todo y ella ha sido la que más me ha hecho crecer en todo este tiempo a nivel personal y a nivel también fuera, ¿no? A nivel de trabajo. Entonces, pues sí, también pienso eso 100% de ella. ¿Y cómo te ves en 10 años, José? Ay, ya me había olvidado hasta de la pregunta. Bueno, me veo, pues, espero que mejor que ahora, mejor persona, más sabio, más maduro, más comedido. Bueno, saber, ¿no? Un poquito también ese reto futuro de ser padre, ¿no? Que estamos esperando una niña que va a nacer ahora en diciembre y que, bueno, va a ser un reto y espero, pues, superarlo y con nota y quiero, pues, ser una persona mejor y quiero tener un despacho mejor porque al final empezamos siendo la nada y cada vez hemos mejorado y quiero seguir siendo mejor. O sea, no quiero conformarme. Quiero siempre mejorar. Esa es la idea. Me quiero ver mejor, quiero verme aquí, en esta misma mesa, con todos vosotros, pero sabiendo pues que soy un poquito mejor que hoy. Ese es un poco mi objetivo. Bueno, yo quisiera como agregar aquí a esta parte de que ahora ustedes, pues, este año, Diana desde hace un año ya y José próximamente este diciembre, pues son padres y armonizar todas esas cosas, pues es ahí el reto, ¿no? Y el poder incluso, el cómo vivirlo, el no sentir que descuidan un área u otra y de que Martínez y Caballero Abogados, como lo decía la Julia, si va a ser hasta en la misma China su nueva sede, pues que esas virtudes, esos valores que cada uno se reconoce cada uno, pues sigan siendo esa base sólida, porque yo he tratado de tirar ahí algunas preguntas a ver de qué puntos de quiebre, pero es que en general pudiera decirse que los 10 años han sido difíciles, pero no tampoco como de, wow, no puedo seguir más de socio con esta persona, no puedo seguir trabajando, sino que por el contrario ha sido crecimiento, no solo desde el punto de vista profesional, sino también familiar y a nivel del despacho. Entonces, bueno, con esta visión de cara a los 10 años, ya dejamos la invitación sobre la mesa al cabo de unos 20, cómo se ve Martínez y Caballero Abogados. Y aquí pues quisiera dar también incluso un mensaje de parte de todos mis compañeros de trabajo. Nosotros particularmente admiración y respeto a los dos, porque definitivamente cada uno en su esencia y en su forma de ser pues aporta al despacho eso que les ha permitido permanecer juntos. Y también como profesionales, el que los que estamos allí nos sintamos valorados, escuchados, que también pasa en esas reuniones que se tienen grupales, que no son decisiones individuales e impuestas, sino que también siempre están muy prestos a escucharnos, de que en efecto sea así, ¿no? Ese gran familia de Martínez y Caballero Abogados siga creciendo. Para mí ha sido un honor haber compartido este espacio con ustedes en este episodio especial donde se han quitado su toga para hacer un poco más allá de lo que la gente no ve. Como lo decía al principio, a veces uno idealiza a las personas y somos tal cual como todos, de carne y hueso, con sentimientos, emociones, pero que al final pues cada uno a su manera, y si esta charla permite a otras personas a dar ese paso, a dar ese empujón de emprender, porque muchas veces tienen el miedo o sienten que no se puede hacer, pues el poder es escucharles a ustedes en dónde están ahora, le refuerza a muchas personas. Incluso hablo por mí misma de que uno puede retomar sus riendas, retomar sus sueños y construirlos y hacerlos realidad. No se trata de suerte, ha sido de éxito, porque cada uno poco a poco en su tiempo, con su grano de arena, ha permitido crecer y fortalecer lo que hoy en día son. Entonces, bueno, esperamos que más adelante pues podamos escucharle. Gracias por acompañarnos en este espacio y que sepan que los recuerdos también, los sueños y las metas se defienden, a veces no con una toga puesta, sino con el día a día. Entonces, gracias por este espacio a Martínez y Caballero Abogados, Diana Catalina Caballero y José María Martínez. Muchísimas gracias, Dani.